Hola, espero que te encuentres muy bien. Hoy toca la reseña del capítulo 1026 del manga de One Piece. Recuerda que si te gusta el contenido, te puedes suscribir mientras ves el video. Sin más, arranquemos. En esta ocasión el capítulo lleva por nombre Momento Crucial. Como te mencioné en el spoiler del capítulo, este título tiene un truquillo, por así decirlo. Mientras no tengamos una traducción oficial, tómala como una provisional. En la portada está la suculenta Nami. No me importa lo que está haciendo, lo que importa es que está. Entrando en el capítulo, este comienza en la capital de las flores. Allí la gente sigue disfrutando del festival. Tenguyama le pregunta a Toko si se lo está pasando bien. Ella dice que sí mientras come un algodón de azúcar. En ese momento Tenguyama comienza a recordar el momento en el que Tama se marcha con Speed a Onigashima en un barco. La pequeña le dice a su maestro que tiene que ir a ayudar, aunque no sabe si volverá, pero Speed proclama que protegerá a Tama con su vida. Inmerso en sus pensamientos, Tenguyama se pregunta si Tama estará bien. En una toma más amplia podemos ver que el cielo de la capital está cubierto de nubes, así que la gente que hay en el festival no es capaz de ver la isla de Onigashima. Se está acercando cada vez más a ellos. No quiero ni imaginar el pánico que se va a producir si llegan a darse cuenta de lo que se cierne sobre ellos. En fin, nosotros pasamos al tejado de Onigashima. Allí vemos que uno de los Mary informa la situación al resto de sus compañeros. Al instante su voz se escucha por todo el castillo. Comienza a informar que ha localizado en el tejado al misterioso dragón, así como que Yamato se encuentra en el lugar y está bastante herido. El Mary, con una voz impactada, casi grita que en los cielos hay una imagen increíble: dos gigantescos dragones frente a frente. Rápidamente aclara que el dragón azul no es otro que Kaido, y que sobre el dragón rosa se encuentra el pirata Luffy sombrero de paja. Mientras el Mary continúa con su informe, podemos ver que Yamato observa a Momonosuke, mientras recuerda algunas palabras que el mocoso le dijo anteriormente. En ese entonces Momo aseguró que si pudiera convertirse en un monstruo como Kaido, él pudiera ser de ayuda para todos. A la vez que Yamato está inmerso en sus pensamientos, el Mary sigue hablando, informando que la identidad del dragón rosa es desconocida, pero no hay duda de que es un enemigo. Tenemos un rápido vistazo al salón del banquete, en donde vemos que Queen está sorprendido ante el informe del Mary. La Calamidad se pregunta si ha sido Yamato el que ha detenido a Kaido. Volvemos a la batalla entre dragones. Kaido abre su boca y se prepara para lanzar su aliento de fuego. Al ver esto, Luffy le dice a Momo que dispare también, pero el mocoso le dice que no tiene ni idea de cómo hacer eso. Es entonces cuando Kaido finalmente dispara su aliento de fuego. Momo consigue esquivarlo por poco. Justo después de esquivar el ataque, Luffy le dice a Momo algo que lo deja en estado de pánico, pero nuestro capitán no le presta atención y salta hacia Kaido. Luffy infla su brazo izquierdo y ataca a Yonko, golpeándolo en la cabeza y estampándolo contra el suelo, directo a la lona. Es ahora cuando por fin sabemos lo que ha dicho Luffy, y es que le insta a morder a Kaido, cosa que a Momo le resulta imposible. Pero en esos momentos recuerda el asalto de Kaido al castillo de Kuri, tras la muerte de Kozuki Oden. En ese entonces el Yonko atacó a su madre. Es solo entonces cuando Momonosuke reúne el valor suficiente y le da un fuerte mordisco a Kaido. Sorprendentemente el Yonko grita de dolor. Por su parte, Momo continúa recordando el pasado, el momento en el que Kaido le dijo que su padre era un señor tonto. Con estos recuerdos en mente, le muerde con más fuerza. Sin embargo, en esta ocasión, Kaido se da la vuelta y le mira muy enfadado. Con una voz llena de impaciencia le pregunta que si qué rayos cree que está haciendo. Aunque Momo está visiblemente aterrado, no deja de morderle, mientras recuerda todas las cosas malas que Kaido ha provocado tanto en Wano como en su familia. En la distancia, al ver la situación que no parece nada favorable, Yamato sale corriendo a ayudar a Momonosuke, pero Luffy llega antes y le da un potente puñetazo en la cara a Kaido, mientras felicita al mocoso y manda a volar a Kaido en el proceso. Bueno, no lo manda a volar, pero le quita al dragón de encima. De ahí vamos directo a la pelea de Ino y podemos ver que ha caído en desventaja.
debido a que el cielo está cubierto de nubes. Por tanto, ha vuelto a su forma normal y está bastante agotado. Jack, también muy agotado, dice que pudo haber perdido si tan solo hubiera recibido un ataque más. El líder de la tribu Ming lo mira con una cara sombría, pero no dice ni una sola palabra. En otra parte, Neko está en una situación muy similar. Casi no tiene fuerzas y pero se burla porque la suerte no ha estado del lado del felino. Mientras se regodea, el comandante Dulce sujeta un hacha de caramelo muy grande. Y antes de continuar, si se escucha algo raro es que ando bastante ronco. Disculpen por eso. Ahora, continuando, es en ese momento que la voz de Luffy se escucha en todo el castillo, alentando a Momo, pues si ha sido capaz de morder a uno de los Yonko, no debería de haber nada a lo que tenerle miedo en el mundo. Momonosuke se llena de valor y consiente la declaración de Luffy. Es cuando nuestro capitán le pide que vuele y detenga a Onigashima, mientras que él se encargará de derrotar a Kaido. Al mismo tiempo que habla, podemos ver a Luffy desafiante y a Kaido en forma de dragón bastante serio, así como la reacción de las personas en las diferentes plantas del castillo. Entre ellos podemos ver a Big Mom, Kid, Trafalgar, Tama, entre muchos otros aliados y enemigos. Es entonces cuando volvemos al tejado y vemos que Kaido se transformó en su forma híbrida y va a por Luffy, mientras nuestro capitán por su parte está impasible frente a la embestida del Yonko. Kaido, que se prepara para atacar, no olvida provocarlo diciendo que si aún cree que tiene alguna posibilidad de ganarle, a lo que Luffy responde que mientras siga con vida, las posibilidades son infinitas. Mientras las voces de ambos resuenan por el lugar, sus ataques sin tocarse producen una tremenda colisión, y es que ambos han imbuido Haki del Rey en ellos. El impacto es tan potente que las nubes empiezan a separarse y el cielo se parte en dos. El Mari, que observa la batalla, informa de lo ocurrido antes de caer inconsciente por el choque de Haki. Tras esto, el cielo queda despejado y la luna llena se puede ver claramente de nuevo. Jack y Pero mira la luna con una expresión atónita y llena de pánico. Casi al instante, Neko e Inu se transforman. Neko lanza un poderoso zarpazo a Pero, destrozando parte de su sombrero y su brazo de caramelo, mientras que Inu, por su parte, ataca con su pierna espada con una potente estocada, destrozando el cinturón de Jack y atravesándolo. Si no fuera One Piece, con eso deberían de estar bien muertos. El caso es que en ese momento el narrador nos hace saber que estos dos fuertes combatientes han sido derrotados. Es entonces que Inu vuelve a la normalidad, visiblemente muy agotado, y en las lejanías, en una pequeña ventana, vemos a alguien entre las sombras, sorprendido, pero a la vez sin importarle realmente que Jack fuera derrotado. Ese misterioso personaje no es otro que una conocida y odiada rata de Wano, el Shogun Orochi, quien parece tener más vidas que un gato. Por cierto, en pantalla te dejo un par de videos que tal vez te interesen, y si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Si te gustó el video, tienes el botón de suscribirte y no olvides activar la campanita. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.